Hoy en la Media Inglesa estamos de enhorabuena, hemos vuelto a la soleada Sevilla para entrevistar a uno de los mejores jugadores españoles de la historia de la Premier League, hoy en la Media Inglesa, a Jose Pérez. Y para celebrarlo, espera, que le voy a tirar un penalti a este fantasma, mira. Lo pongo al lado del punto de penalti para no molestar. Se lo voy a tirar raso a su izquierda. No, cambio de opinión por el otro lado. Bueno, en primer lugar, Jose, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que para un futbolista profesional, y sobre todo ayer tuviste un partido importante contra el Manchester United, pues es un esfuerzo, así que en primer lugar, muchísimas gracias. Quería empezar preguntándote un poco por tu vida en Sevilla, porque has estado muchísimo tiempo en Inglaterra, ahora hablaremos de eso, pero quería saber cómo te está yendo en el Betis, cómo es tu nueva vida en Sevilla, ¿estás contento, estás feliz? Sí, muy contento, desde luego que sí, un gran cambio, ¿no? En muchos sentidos, muy contento aquí, muy cómodo, ya bastante adaptado y disfrutando también del club, de la afición y del fútbol español. ¿Tenías ganas de volver a España? Sí, muchas ganas psicológicamente. Tenía muy claro que era el momento y bueno, de ahí mi decisión de volver y como te digo, muy contento de estar de vuelta. De hecho, nos extrañó en su momento que fueras a Leicester, que no volvieras ya a España en ese momento y que hicieras un segundo club en Inglaterra. Sí, en ese momento se me pasaba por la cabeza, no te voy a mentir, ¿no? Se me pasaba por la cabeza la opción de volver en ese momento, a esa edad, ¿no? Pero sí es verdad que había hecho un gran año en Newcastle y es cierto que el Leicester apostó muy fuerte por mí, ¿no? Y tuve una reunión con Brendan Rodgers y fue muy positiva, muy buena y al final tomé la decisión de ir al Leicester pues por muchas cosas, porque ya estaba adaptado a la Premier, el entrenador tenía mucha confianza en mí, me quería en su equipo y al final eso pues tiene mucho peso. Te fuiste muy joven a Inglaterra y además la verdad es que hiciste un cambio radical, porque te fuiste de las soleadas Islas Canarias a Newcastle, donde es una ciudad donde normalmente mucho sol no hace y hay mucha lluvia y demás. ¿Cómo fue ese cambio, además siendo tan joven? Fue un cambio duro, difícil. Fui para allá con mi hermano, era muy joven, ¿no? Y entonces para tener también la compañía de alguien cercano. Pero ¿Hermano mayor o menor? Mayor, 3 años mayor que yo. Entonces fuimos para allá juntos en una nueva aventura. Realmente de España prácticamente no habíamos salido, era muy joven, ¿no? Y entonces no había salido fuera de España en ningún momento y era todo nuevo para mí. Era una experiencia totalmente nueva en absolutamente todos los sentidos, ¿no? Entonces costó un poco, obviamente, diferente cultura, el idioma, eran muchas cosas, incluso el mismo fútbol, ¿no? que es totalmente diferente. Entonces me costó un poco adaptarme, la verdad que me costó bastante, pero me fue bien porque al llegar se dieron las cosas positivas en cuanto a jugar muchos partidos, ser importante, el entrenador me dio confianza, ¿no? Y bueno, también tuve una gran ayuda de Coloccini, que era el capitán en ese entonces del equipo, ¿no? Tenerlo muy cerca, era uno de los referentes para el club, para el equipo y yo lo tenía muy de cerca, entonces él me ayudó a esa adaptación, a acogerme, a ayudarme en todo lo que necesitase y eso al final, pues, en las circunstancias como eran, pues claro que ayuda mucho. ¿Tuviste días que dijiste, ¿qué hago yo aquí? Pues la verdad que no. A más joven eres, más
Más inconsciente. Más inconsciente y menos piensas en ese tipo de cosas, ¿no? Te digo, me acompañaba el hecho de que al nada más llegar las primeras jornadas ya estaba contando con minutos, estaba jugando, entonces al final eso para el jugador, seas más joven o más veterano, eso es lo más importante, ¿no? Entonces no me centraba tanto en lo demás, era todo nuevo para mí, también eso te da esa ilusión, ¿no? De estar viviendo en un sitio nuevo, una cultura nueva, el fútbol totalmente diferente, también pues la experiencia de ver diferentes estadios y jugar contra jugadores de primer nivel. Al final venía de segunda división y eran pues jugadores que tú veías por la tele o habías visto incluso años atrás en la tele y de un momento a otro te estabas enfrentando a ellos. Entonces eran muchas cosas que formaban parte de la experiencia y también ayudaron a la adaptación, ¿no? Porque esa ilusión de niño joven debutando en primera división, en este caso en Inglaterra, pues hace que te olvides de cualquier cosa que a lo mejor no es tan positiva. Que ahora mirando atrás a ese momento, hace ya muchos años, ¿en qué crees que te ha cambiado como persona toda esta experiencia que has tenido? Cuando piensas en el Ayoce que vivía en Canarias al Ayoce que eres hoy, ¿en qué cosas crees que te ha hecho cambiar como persona, ha madurado tu visión de la vida? ¿Qué cosas crees que notas tú que dices, soy otra persona por estas cosas? Sí, desde luego que el irte tan joven de casa te hace madurar a pasos agigantados. Maduras como te digo, pasos agigantados. Al final me voy a vivir solo con mi hermano, que es una grandísima ayuda, pero ya estás sin tus padres, 19 años tenía. Entonces es un proceso como que se adelanta, ¿no? Se vuelve más rápido de lo que en una situación más normal es, ¿no? Entonces te hace ayudar, te hace madurar mucho más rápido, estar en un país diferente, tratar con gente de otra cultura totalmente diferente, te hace abrir tu mente también, te digo, te hace crecer como persona en muchos aspectos, es lo que creo que en lo que me ha influenciado a mí más que nada, tener también la posibilidad de hablar otro idioma, que creo que eso te enriquece mucho como persona, es algo que me llevo de allá y me parece algo muy importante. Entonces te digo, te hace madurar a pasos agigantados, conocer otra cultura, adaptarte a otra cultura, vivir el fútbol en otra cultura, porque al final es tu profesión, ¿no? Entonces te hace ver todo de otra manera, ¿no? También verlo desde el punto de vista de la gente inglesa y bueno, lo que tú traes contigo mismo. Newcastle es un sitio del que siempre hablamos mucho porque siempre decimos que los aficionados de Newcastle están medio locos. Hay algunas escenas clásicas, como que el aficionado que se peleó con un caballo de la policía. O sea, hay cosas que solo pasa en Newcastle de alguna forma, ¿no? Y además tú tuviste la oportunidad en Newcastle de... Claro, es el Newcastle anterior a la compra actual por parte de Arabia Saudí, era un Newcastle diferente al de ahora, ¿no? Con muchos personajes, o sea, personajes realmente de los que hemos hablado a lo largo de los años. Uno de ellos, desde luego, es Mike Ashley, que fue el dueño durante mucho tiempo. No sé si tú llegaste a tener un poco de relación con él, te lo cruzabas de vez en cuando o no, o si de vez en cuando bajaba al vestuario o no. Pues mira, a ver, sí es verdad que él a algún partido venía. No al vestuario, obviamente lo veías en el palco, ¿no? Pero yo sinceramente estuve allí 5 años y tuve la oportunidad de conocerlo una vez, tan solo una vez. Yo coincidí con él solo una vez. Rafa hizo todo lo posible para tener una cena de equipo un poco más cercana, en la que hizo todo lo posible para que Mike Ashley viniera. Y fue la única vez que tuve trato más bien cercano, digamos, con él. De resto, en ningún otro momento durante los 5 años tuve ningún tipo de
de roce con él, en el sentido de verlo o de interactuar o que vas hacia el vestuario, la verdad que en ningún momento. Pero te digo, solo fue esa única ocasión en la que por una cosa o por la otra Rafa consideró apropiado buscar la forma de que Mike Ashley viniera ese día a la cena y bueno, pues compartir algo un poco con el equipo, con los jugadores, ¿no? Entonces tuvimos esa cena y tuvo sus palabras con nosotros y ya está, pero bueno, como te digo, fue la única vez en la que tuvimos, la que pudimos interactuar con él, digamos. En esa cena no lió ninguna, ¿no? No, para nada. Fue todo muy correcto, fue todo muy... No se pasó con las copas, nada, todo bien. No, para nada. Fue una cena muy normal. Obviamente, como te digo, por primera vez estabas con él, estabas pues, compartiendo una cena con él y ya te digo, el único momento en el que compartimos algo. Tu fichaje con el Newcastle se fragua cuando estaba Lampardio de entrenador, que es otro personajazo del fútbol inglés, del que hemos hablado mucho además, porque nosotros dimos la exclusiva mundial de aquella vez que se fue, cuando estaba ya con el West Bromwich Albion, se fueron a Barcelona y hubo 4 futbolistas del West Bromwich Albion que robaron un taxi, es una exclusiva que dimos nosotros. ¿Y qué dices tú? Pues vaya exclusivas que dais, bueno, pues una exclusiva que dimos. Y es un personajazo, absoluto Alan Pardew. No sé cómo fue tu trato con él, cómo es en las distancias cortas, tuviste una buena relación. Él se fue al cabo de unos meses, que se fue al Crystal Palace. Claro, ese es el tema. Él se fue a mitad de año, si no recuerdo mal, el día después del Boxing Day, me parece. Tuve buena relación, a ver, el idioma no lo hablaba, yo utilizaba Colo, ¿no? Yo utilizaba Colochini. Él tampoco hablaba español, ¿eh? No, obviamente no. Entonces, la época en la que él se marcha, yo estaba empezando pues un poco a interactuar con el inglés, ¿no? Ya estaba mejorando con el idioma, pero antes de eso utilizaba muchas veces a Colochini como traductor, ¿no? Él me traducía, me hacía llegar los mensajes, pero yo obviamente sin comunicarnos tanto notaba que él tenía confianza en mí. Tuve varios partidos buenos entrando del banquillo y vio mi posible potencial y a partir de ahí pues fui una de las piezas claves para su equipo. Confiaban mucho en mí, me dio la oportunidad enseguida de ser jugador del primer equipo titular y a partir de ahí todo mejoró y todo fue rodado. Obviamente fueron unos pocos meses, pero la experiencia en lo personal fue bastante buena porque eran mis inicios, ¿no? Eran mis inicios en Inglaterra, en la Premier y me dio esa confianza y esa regularidad, ¿no? Para estar en el campo y hacer una buena mitad de temporada. Luego obviamente las cosas pues no fueron tan bien, se quedó su ayudante y el equipo pues no hizo tan buen fútbol, ¿no? Pero bueno, la experiencia con él fue buena. Como bien dices, se queda John Carver lo que resta de temporada y os acabáis salvando, el equipo que estaba muy tranquilo se cae y os acabáis salvando sufriendo sí, de hecho el Boxing Day ganamos 3-2 al Everton, creo que si no recuerdo mal marqué un gol. Llevamos 5 o 6 goles en la época de Navidades, 20 años, recién debutado, no estaba mal, estaba sintiéndome importante. Y el equipo, si no recuerdo mal, estaba ahí como en el top 8, top 7, por ahí. Estábamos en una buena posición, habíamos encadenado varias victorias. Le ganamos al Chelsea, si no recuerdo, de Mourinho. Hicimos una buena primera mitad de temporada y bueno, ya luego él pues tomó la decisión de irse, ¿no? Y al final pues las cosas empezaron a ir peor y te digo, la última jornada terminamos jugándonos la vida por no descender. Con el gol de Jonás, si no recuerdo mal, además para él por motivos personales pues también un gol importante porque lo había pasado mal. No sé cómo vivisteis vosotros aquel momento y con ese momento de Jonás. Hombre, fue un momento de mucha tensión porque obviamente tenemos una buena plantilla,
sabíamos la posición que estábamos y en lo que nos habíamos convertido de mitad de temporada a final de liga, peleando por no descender. No es la mejor de las situaciones, pero al final el fútbol tiene este tipo de cosas, ¿no? Estas cosas maravillosas que pasan, y Jonás, después de un momento durísimo en su vida personal, también en su carrera, pero sobre todo en su vida personal, tener la oportunidad de hacer ese gol que nos daba la victoria ese día y nos salvaba automáticamente. La verdad que fue un día especial, y yo creo que a día de hoy se recuerda como un momento maravilloso. Luego, finalmente, esa temporada os salváis, pero luego acabaríais descendiendo en esa temporada que empieza Steve McLaren, que luego toma las riendas Rafa Benítez, ya no tiene tiempo, a pesar del, yo creo, buen trabajo, y acabáis descendiendo. Te quería preguntar por Rafa Benítez. De hecho, al final os acabáis yendo los dos al mismo tiempo, el de la dirección técnica, tú te vas luego al Leicester, pero es al final de la misma temporada. ¿Qué importancia ha tenido Rafa Benítez para ti en tu carrera? Pues mucha importancia, porque de hecho él llega, estamos en una situación muy complicada, una pena no poder salvarnos ese año, pero los últimos 6 partidos no perdemos, habiendo estado abajo y toda la temporada, pero al final el otro contra el que competíamos también lo hizo bien, terminamos descendiendo y tuvo el valor de quedarse con nosotros. Veía un buen proyecto, buenas posibilidades. Él sabía que teníamos una gran afición, un gran club. Entonces, bueno, decidió quedarse con nosotros. Subimos de inmediato. Creo que eso fue importantísimo, porque a veces muchos clubes bajan a segunda división y se encuentran en un pozo en el que es difícil salir, ¿no? Es una competición muy difícil. Pero bueno, conseguimos volver a ascender. Hicimos un buen año, salimos campeones, de hecho. Y ya luego los otros 2 años en Premier, en lo personal, muy positivos. Aprendí mucho con él me dio mucha confianza, algo que siempre le he agradecido, y al final, entre las 2 temporadas, pues se vio en el campo que esa confianza, ¿no? El equipo acabó jugando buen fútbol. Al final no éramos una gran plantilla, pero consiguió finalizar décimos. Luego creo que quedamos en el 12 o así. No pasamos peligro a final de temporada por descender, ni mucho menos. El equipo funcionó en sus manos, y en lo individual, como te digo, años muy positivos. Si no recuerdo mal, hice 8 goles en una temporada y 13 en otra. Te digo, unos años muy buenos, y yo aprendí mucho con Rafa, y a día de hoy seguimos teniendo contacto y esa confianza para saber el uno del otro. Te quiero preguntar por tu entrenador actual, Manuel Pellegrini, que también, por supuesto, estuvo en la Premier League, con el Manchester City, luego con el West Ham. ¿Qué tal con Manuel? ¿Qué cosas has aprendido con él? ¿Estás contento? Muy contento, la verdad. La verdad que era un momento delicado en mi carrera, ¿no? No estaba contando con muchos minutos no estaba contando con muchos minutos en el Leicester, y él me dio mucha confianza. Él tuvo una toma de contacto en la que me depositaba mucha confianza, que me quería en su equipo, y eso era muy importante para mí, especialmente en este momento de mi carrera. Y bueno, de ahí mi decisión. Todos sabemos lo gran entrenador que es, toda su grandísima trayectoria. Entonces, pues, en ese sentido me facilitó tomar mi decisión de venir al Betis, y creo que es muy importante tener esa confianza de un entrenador, y en este caso un gran entrenador como es Manuel. ¿Qué importancia le das al entrenador a la hora de evaluar un club? Cuando has recibido una oferta o cuando algún club se ha interesado, ¿qué importancia le das al entrenador? Pues creo que es de las cosas más importantes. Al final el entrenador
es una parte, es una pieza clave en un club y por eso te digo que la decisión se basó mucho en eso, ¿no? En esa confianza, ese deseo del entrenador de tenerte en tu equipo. Al final él es el que maneja muchas cosas en el club, al final hay muchas decisiones importantes en sus manos y tener esa confianza y ese deseo de tu entrenador de que formes parte de su equipo, yo creo que eso es muy importante y no tiene precio. No sé si te has dado cuenta, pero cuando hemos empezado la entrevista, hacía un sol radiante. Ha sido empezar a hablar de Newcastle y en breve va a empezar a llover. O sea, pues sí, se empezó a nublar, o sea, alguna gotilla, así que lo estamos invocando. No sé cómo lo hemos hecho, pero hemos mufado absolutamente el clima, citando a, no sé si ha sido Mike Castle, Newcastle, lo que ha sido, pero algo hemos hecho mal. Después de tu mejor temporada en Newcastle, como comentabas, con Rafa Benítez, decides dar ese paso del Leicester, tenías también esa idea en mente, como decías, de volver a España, decides irte al Leicester. ¿Cómo valoras tu etapa en el Leicester City? Que es un Leicester City que ya está muy alejado del que es campeón en 2016, ya muchos jugadores de aquella plantilla no saben, seguía Vardy, por ejemplo, pero ya es otro equipo. Sí, es otro equipo totalmente diferente. Pues lo valoraría como sabor agridulce, ¿no? Momentos buenos, momentos no tan buenos. Entonces yo creo que esa sería la palabra, momentos de regularidad, muchos momentos de irregularidad. Entonces, te digo, hubieron muchos altibajos. Con lo positivo me quedo pues con los 2 títulos que pudimos conseguir. Fui partícipe de ellos, jugué en ambas finales, una experiencia muy importante, muy bonita, y al final pues también estar en el bando ganador lo hace incluso mejor, ¿no? Entonces eso es lo que me llevo, esa historia con el Leicester creo que es algo bonito, algo de lo que me siento orgulloso, ¿no? Traer esa primera FA Cup al club creo que es algo muy especial. Formar parte de esa plantilla, creo que era un gran grupo de jugadores en las que, bueno, al final tuvimos mucho éxito y luego la Supercopa también, que la Community Shield, que la conseguimos contra el Manchester City, y te digo, son logros especiales. Estando allá y viviendo las competiciones como son allá, es cuando aprecias realmente la importancia que tienen esas competiciones allá en Inglaterra, ¿no? Entonces, te digo, orgulloso de haber formado parte de ese grupo y de haber ganado esos títulos. Te quería preguntar otro de los personajes de los que hemos hablado mucho, sobre todo con Andrea Orlandi, que le tuvo de entrenador, es Brendan Rodgers. Y Andrea siempre explica que Brendan trataba de hacer sus pinitos en el español. Y siempre estaba, a los jugadores que hablaban español, siempre trataba de lanzarles algunas palabras, siempre decía mi amigo, mi amigo, mi amigo. Y sé que Pablo Fornals hace poco se lo cruzó también en un partido entre West Ham y Leicester y se lo dijo. ¿Sigue Brendan Rodgers haciendo sus pinitos en el mundo del español? Sí, señor, sí, señor. A ver, sabe las cosas básicas del español, se puede defender. Y a día de hoy lo sigue haciendo. Conmigo muchas veces me soltaba expresiones también ¿sí? En español. Sí, viene de hace muchos años atrás que él, según me contó, ¿no? Que él hizo por aprender un poco de español, y como te digo, sabe algunas cosas básicas y se le entiende bastante bien. Entonces te digo, conmigo usaba muchas veces expresiones en español y bueno, es una manera de cercanía, ¿no? De ser cercano a un jugador, en este caso, pues, en mi caso, que soy de habla española, y es una manera de ser cercano al jugador, claro. Vamos a ir acabando ya porque se nos va a poner a llover de verdad. Ahora que da la impresión, no quiero preguntarte sobre tu futuro, no nos compete a nosotros, pero da la impresión de que esa etapa en Inglaterra de tantos años se ha cerrado. Me gustaría saber de qué cosas te alegras, si te arrepientes de alguna cosa, cómo valoras esa experiencia de tantos años. Al final, el grueso de tu carrera se ha pasado en
en Inglaterra. ¿Crees que fue una buena decisión irte a Inglaterra cuando te fuiste? ¿Qué recuerdo tienes de todos esos años en Inglaterra? Yo creo que fue una grandísima experiencia. No lo cambiaría, desde luego que no. No creo que tenga que arrepentirme de nada. Creo que al final he pasado muchos años de mi carrera en una liga increíble. Creo que especialmente los últimos años la mejor del mundo, es la realidad. Entonces tuve la experiencia de jugar muchos años en esa liga, de hacer buenos números, de conseguir títulos. Y eso es algo que me llevo conmigo para siempre como experiencia en lo personal y como experiencia en lo futbolístico. Entonces no me arrepiento de nada, creo que fue la decisión correcta y yo tenía ese sueño de niño también, ¿no? Yo veía la Premier por la tele y yo decía, yo algún día quiero jugar ahí. Y yo era de los que me veía mucho fútbol. Yo me sentaba un sábado desde por la mañana hasta por la noche a ver fútbol, sobre todo español, algún partido de Premier intercalado. Y no me preguntes por qué, pero a mí me daba esa cosa, yo veía la Premier y había muchas cosas que me atraían de la Premier, entonces también cumplí ese sueño, ¿no? Son muchas cosas como te menciono, entonces creo que es algo que me llevo, una experiencia increíble, muchos años allí, no muchos pueden decirlo, han habido muchos casos en los que no se levantan bien las cosas y yo puedo decir que me fue muy bien allí. Entonces, te digo, una experiencia muy buena, enriquecedora en muchos sentidos y en lo personal también me ha hecho mejor persona y te digo, no me arrepiento de nada de cómo han sucedido las cosas porque bueno, con sus momentos muy buenos, con otros no tan buenos, pero es parte de la experiencia y como te digo, me lo llevo conmigo hasta el último de mis días. Ya hemos acabado, pero no puedo dejarte ir sin preguntarte por una última persona, que es Aleksandar Mitrovic, con el que coincidiste en Newcastle, que es otro que nos ha parecido siempre un personajazo. Hay una celebración de un gol que hemos comentado más de una vez, en que prácticamente te arranca la... Me jala del pelo, sí señor. ¿Por qué celebra enfadado? Esta sería la primera... A ver, es un jugador muy pasional. Vive mucho el fútbol, te digo. Mitro es un chico fabuloso. Tengo muy buena relación con él a día de hoy. Cada vez que nos enfrentamos siempre conversamos y te digo, creamos un gran vínculo, ¿no? Entonces, muchos partidos de esa temporada jugábamos yo por detrás de él, ¿no? Yo de media punta, él en punta. Entonces, grandísimo jugador, condiciones bárbaras, me parece un grandísimo jugador, grandísima persona, pero tiene esos momentos, que tiene esa pasión, ¿no? Esa manera de vivir el fútbol y tenía momentos de ese tipo. A veces se enfadaba consigo mismo en los entrenamientos por fallar algunas ocasiones y te lo veía gritando en su propio idioma y tú decías, esto tiene pinta de ser cosa mala seguro. Pero bueno, es un buen elemento, un gran chico y muy buen futbolista que cada vez va mejor y obviamente me alegro por él. Pues hasta aquí la entrevista, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si te has dado cuenta, hemos hablado de Mitro, ya ha salido el sol. Ya. Sí, señor. Estamos jugando con la climatología. Sí, señor. Te deseamos muchísima suerte en el Real Betis Balompié, que es un club al que le tenemos también mucho cariño y ojalá sigas cumpliendo tus sueños como hiciste con todos estos años en Inglaterra. Como bien has dicho, me parece que es para estar orgulloso. Tantos años en dos equipos diferentes, rindiendo a buen nivel, me parece que tiene un mérito brutal. Muchas gracias, te lo agradezco. Venga, va, si le doy al 3 te suscribes. Suscríbete. Dame inglés, hacemos contenido muy chulo. I swear you'll never see anything like this ever